¿Y si la persona que mejor te entiende fuera precisamente aquella de la que deberías protegerte? ¿Y si alguien supiera reconocer tus heridas incluso antes de que tú pudieras ponerles nombre? Y peor aún, ¿qué pasaría si eso que llamas empatía fuera solamente una forma sofisticada de poder? Nietzsche escribió: todo lo que es profundo ama la máscara. Tal vez por eso algunas de las personalidades más inquietantes no llegan a nuestra vida mostrando crueldad, llegan ofreciendo comprensión, escuchan tus miedos, perciben tus inseguridades y dicen exactamente aquello que necesitabas escuchar. Entonces experimentas algo poco común: por fin alguien me ve de verdad. Pero existe una diferencia inquietante entre comprender tu dolor y realmente preocuparse por él. El llamado empático oscuro habita precisamente en esa frontera. El término no representa un diagnóstico clínico, sino que describe en investigaciones recientes una desconcertante combinación entre capacidad empática y determinados rasgos oscuros de personalidad. Y quizá ahí se encuentre el verdadero peligro, porque desconfías de quien demuestra frialdad, pero difícilmente levantas barreras frente a alguien que parece comprender tu alma. En este video conocerás 10 señales de esta dinámica. Algunas parecen muestras de cariño, otras parecen humor, preocupación o intimidad, pero cuando se observan en conjunto, revelan algo mucho más oscuro. Alguien puede conocer perfectamente tus heridas sin tener jamás la intención de ayudarte a sanarlas. La primera señal resulta desconcertante precisamente porque parece una virtud. Esta persona te entiende demasiado rápido. No estamos hablando de esa afinidad natural que a veces surge entre dos personas. Estamos hablando de alguien que, después de unas cuantas conversaciones, parece conocer rincones de tu mente que amigos de 10 años jamás encontraron. Se da cuenta cuando finges estar bien. Descubre que tu miedo al abandono se esconde detrás de tu independencia. Nota que haces bromas cuando te sientes incómodo y quizá te diga: aprendiste a no necesitar a nadie porque cuando necesitaste a alguien, nadie estuvo ahí. Eso te atraviesa. ¿Cómo se dio cuenta? En ese instante puede suceder algo peligroso. Confundes precisión emocional con carácter. El material que inspira este guión describe exactamente esta aceleración de la intimidad. Mientras que los vínculos saludables suelen revelar nuestras distintas capas gradualmente, una persona extremadamente hábil para interpretar las emociones puede acortar drásticamente ese proceso. Pero comprender a alguien no significa necesariamente amar a alguien. Imagina tu mente como una casa llena de habitaciones. Algunas personas reciben una llave después de meses, otras después de años. Hay puertas que quizá nunca abras por completo. El problema comienza cuando alguien no espera a que tú le entregues las llaves. Esa persona observa la cerradura y aprende cómo funciona. Y hay algo profundamente nietzscheano en esta situación. Aquello que vemos no necesariamente revela aquello que desea dominarnos. El peligro más sofisticado no necesita parecer amenazante. Puede parecer familiar. Entonces aparece la segunda señal. La persona se muestra vulnerable primero para hacer que bajes la guardia. Te cuenta una historia dolorosa. Habla sobre rechazo, abandono, una infancia difícil, una traición devastadora. Tú piensas: confió en mí, y comienza la reciprocidad. Tú también revelas algo. Después otra cosa. Cuando te das cuenta, ya le contaste sobre la relación con tus padres, tus fracasos, aquello que más temes perder, esa humillación que nunca le habías contado a nadie. Solo hay un detalle extraño. Sus vulnerabilidades parecen cuidadosamente administradas. Las tuyas, no. Esa persona comparte historias que parecen íntimas, pero mantiene ciertas puertas cerradas. Tú, en cambio, comienzas a entregarle el mapa completo. Aquí es donde debemos evitar caer en la paranoia. Compartir experiencias dolorosas no convierte a nadie en manipulador. Las personas emocionalmente sanas también pueden abrirse rápidamente.
Un comportamiento aislado no demuestra nada. Lo importante es el patrón, sobre todo lo que suceda después con la información que entregaste, porque existe una diferencia brutal entre decir «conozco tu herida» y decir «tu herida está segura conmigo». La primera frase requiere percepción, la segunda requiere carácter. Quizá ya hayas vivido algo así. Alguien apareció y parecía diferente a todas las demás personas. La conversación se prolongó hasta la madrugada. En pocos días hablaban como si se hubieran conocido en otra vida. Tú llamaste a eso conexión, quizá incluso destino. Pero algunas intimidades no crecen como árboles, crecen como trampas. Y hay una pregunta que vale la pena llevar contigo de ahora en adelante. ¿Esa persona quiere conocerte o quiere descubrir cómo funcionas? Porque cuando alguien aprende demasiado pronto qué es lo que hace que ames, temas, obedezcas y permanezcas, no solo recibió tu confianza, también recibió el manual de tus puertas. Y en la siguiente señal veremos qué sucede cuando alguien que conoce tus heridas decide presionar exactamente donde más duele. Antes de continuar, déjame adivinar algo sobre ti. ¿Alguna vez confiaste en alguien y después esa persona te decepcionó? ¿Te usó, te manipuló y te lastimó? Después de un tiempo piensas, yo hasta desconfié de las señales, solo que me di cuenta demasiado tarde. Y el motivo es simple, confiaste en el sentimiento, y el sentimiento engaña. El primer paso para que esto no vuelva a pasar es saber exactamente qué observar antes de decidir. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama radiografía social. Observas a la persona en 3 encuentros. Prestas atención a 4 cosas y cuentas 12 señales. Al final, el resultado te confirma si puedes confiar en ella o no. Y funciona igual con alguien que acabas de conocer o con alguien que ya lleva años en tu vida. Vas a empezar a notar las señales mucho antes, incluso si ya eres bueno leyendo a la gente. Amplifica tu capacidad, no la reemplaza. No es feeling, no es intuición. Es un sistema 100% práctico. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en la pantalla ahora. Ahora volvemos al contenido. La tercera señal aparece cuando aquello que revelaste comienza a volverse en tu contra, no de una manera evidente. El empático oscuro no necesita gritar tus debilidades. Conoce algo mucho más eficaz. La culpa tiene que golpear la herida correcta. Imagina que hayas confesado tu mayor miedo, volverte emocionalmente distante como tu padre. Meses después, estableces un límite sencillo. Dices que necesitas espacio. La persona no te amenaza ni discute contigo. Simplemente te mira y murmura. Te estás volviendo exactamente como él. Observa la precisión. Podría decir que eres egoísta. Podría reclamarte por tu ausencia, pero elige precisamente la frase capaz de atravesar tus defensas. El material que inspira este guión destaca este patrón de inducción de culpa y agresión indirecta. La capacidad de comprender las vulnerabilidades puede permitir que determinadas palabras sean dirigidas exactamente hacia el punto más sensible. Es como entregarle a alguien una radiografía de tu alma y descubrir demasiado tarde que no estaba buscando la enfermedad. Estaba buscando dónde presionar. Nietzsche comprendió que las relaciones humanas rara vez están hechas únicamente de afecto. En ellas también existen luchas por influencia, reconocimiento y poder. Y quizá el poder psicológico más sofisticado sea aquel que consigue hacer que obedezcas mientras crees que simplemente estás intentando convertirte en una mejor persona. Entonces aparece la cuarta señal. Las bromas de esa persona saben demasiado. Le contaste en secreto que sientes vergüenza de tu propio cuerpo. En una reunión con amigos, hace una broma precisamente sobre eso. Todos se ríen. Tú también te ríes, pero tu cuerpo no. Algo se hunde dentro de ti. Cuando muestras tu incomodidad, llega la salida perfecta. Ay, solo era una broma. Ahora observa la trampa.
Si permaneces en silencio, aceptas la humillación. Si reclamas, pueden presentarte como alguien exagerado, demasiado sensible o incapaz de reírse de sí mismo. La crueldad adquirió una máscara socialmente aceptable, y eso resulta más perturbador que un insulto directo, porque el insulto te permite defenderte. La broma genera confusión. Empiezas a preguntarte no ¿por qué esta persona hizo eso?, sino ¿será que estoy exagerando? Es en ese instante cuando la herida se hace más profunda. No debemos convertir cualquier comentario desafortunado en una prueba de manipulación. Las personas cometen errores, cruzan límites y pueden disculparse sinceramente. Observa lo que sucede después de que dices que te dolió. Una persona que realmente se preocupa reconsidera su comportamiento. Una persona interesada en el control suele ridiculizar tu reacción. Recuerda esto: quien conoce tus heridas tiene una responsabilidad mayor frente a ellas, no una licencia para tocarlas, porque quizá la verdadera señal de empatía no sea que alguien descubra exactamente dónde sangras, es descubrirlo y elegir no presionar. La quinta señal es quizá una de las más difíciles de detectar. Esta persona crea conflictos sin parecer involucrada en ellos. Rara vez llega diciendo, no confíes en esa persona. Eso sería demasiado evidente. En lugar de eso, planta pequeñas semillas. No quiero meterme, pero se me hizo raro lo que dijo de ti. Después cambia de tema. Días más tarde, se acerca a la otra persona y le ofrece otra versión igual de cuidadosa. Ninguna acusación completa, ninguna mentira lo suficientemente grande como para ser desenmascarada fácilmente. Solo fragmentos. Y los fragmentos son peligrosos porque nuestra mente termina la historia por sí sola. Poco a poco, dos amigos comienzan a desconfiar el uno del otro. Compañeros que trabajaban juntos empiezan a interpretar cualquier gesto como una provocación. Una pareja comienza a discutir y, curiosamente, quien sembró las primeras semillas permanece en el centro de todo ofreciendo consejos, comprensión y consuelo. Es como si alguien incendiara silenciosamente una casa y después apareciera cargando una cubeta de agua. Lo más perturbador es que esta persona puede conocer lo suficientemente bien a todos los involucrados como para anticipar sus reacciones. Sabe quién es inseguro, quién siente celos, quién teme al rechazo, quién necesita desesperadamente la aprobación de los demás. No mueve a las personas como piezas porque sea capaz de controlarlo absolutamente todo. Eso sería una fantasía. Simplemente conoce ciertas grietas y aprende dónde pequeñas presiones pueden provocar grandes rupturas. Entonces aparece la sexta señal. Tus secretos comienzan a adquirir una segunda función. Al principio los contaste porque te sentías seguro, hablaste de dinero, de aquella crisis en tu matrimonio, del error profesional que nadie conoce, de una antigua humillación. Quizá incluso lo contaste llorando. Durante meses no pasó nada, hasta el día en que contradijiste a esa persona. La discusión ni siquiera tiene que ser violenta. Simplemente dices no, estableces un límite, rechazas una petición, y entonces menciona aquello. No necesariamente como una amenaza. Sería demasiado fácil de identificar. Quizá diga tranquilamente, yo siempre te he protegido, incluso con aquello que me contaste. Silencio. Lo entiendes inmediatamente. No se pronunció ninguna amenaza, pero tu cuerpo escuchó una. Es en ese instante cuando tu memoria reorganiza el pasado. Aquella madrugada en la que creías estar construyendo intimidad comienza a parecer diferente. Pensabas que estabas entregando partes de ti a alguien que las protegería. Ahora te das cuenta de que quizá estabas alimentando un archivo. Y existe una crueldad particular en eso, porque un secreto no es solamente información. Cuando contamos algo profundamente íntimo, también entregamos el contexto emocional de esa información. La persona sabe no solo lo que ocurrió, sino también por qué eso todavía duele. Por eso presta menos atención a cuántas veces alguien te dice que puedes confiar en esa persona y observa más lo que hace con las pequeñas vulnerabilidades que ya le entregaste.
La confianza no se demuestra cuando todo está bien, se revela durante el conflicto, porque cualquiera puede proteger tus secretos mientras siente afecto por ti. El carácter aparece cuando alguien está herido, enojado o frustrado y, aun teniendo suficientes armas para destruirte, decide no utilizarlas. Quizá esa sea una de las formas más silenciosas de dignidad humana, conocer el punto débil de alguien y dejarlo intacto. Pero cuando tus secretos comienzan a reaparecer cada vez que intentas recuperar tu libertad, ya no estamos hablando solamente de intimidad, estamos hablando de poder. La séptima señal comienza cuando el afecto cambia de temperatura sin ninguna explicación. Ayer esa persona te buscaba, te preguntaba cómo había estado tu día, respondía con entusiasmo y te hacía sentir que existía un vínculo casi imposible de romper. Hoy algo murió, las respuestas se vuelven cortas, la mirada distante, el cariño desaparece, preguntas, ¿pasó algo? No, todo está bien, pero claramente no lo está, y entonces comienza una tortura silenciosa. Buscas dentro de ti el crimen que quizá cometiste, repasas conversaciones, mensajes, bromas, te preguntas si hablaste de más, si demostraste poco afecto, si deberías disculparte. Observa lo que ocurrió. La persona no tuvo que ordenarte nada. Tú comenzaste a corregirte por tu cuenta. Ese es el poder psicológico de retirar el afecto de manera calculada. Cuando el cariño y la frialdad se alternan, puedes dejar de buscar una relación saludable y comenzar a buscar únicamente el regreso de aquella versión cálida que conociste al principio. Es como vivir frente a una puerta que algunas veces se abre y otras permanece cerrada. Después de un tiempo, ya ni siquiera te preguntas por qué alguien controla la cerradura, simplemente tocas con más fuerza, y cuando finalmente estás ansioso, culpable y dispuesto a ceder, la calidez regresa. La persona vuelve a sonreír, habla con normalidad, quizá incluso vuelve a ser cariñosa. Sientes alivio, y precisamente ese alivio puede fortalecer la prisión. Entonces llegamos a la octava señal. La bondad de esa persona parece aumentar cuando hay público. En público es admirable. Ayuda, aconseja, consuela. Es esa persona que todos describen como sensible, generosa e incapaz de lastimar a alguien. Pero en la intimidad conoces otra temperatura. La misma persona que abraza a alguien que está llorando frente a todos puede despreciar tus lágrimas cuando nadie está mirando. Aquella que habla constantemente sobre el respeto puede convertir tu casa en un tribunal silencioso. Y aquí nace una de las experiencias más perturbadoras para quien convive con alguien así. Nadie te cree. Intentas explicarlo. Pero él es tan amable. Ella siempre me ha tratado muy bien. Seguro lo entendiste mal. Entonces comienzas a dudar de tu propia percepción. Es como vivir con alguien que construyó dos versiones de sí mismo, una para ti y otra para el mundo, y la versión pública funciona como testigo de defensa de la versión privada. Eso no significa que toda persona carismática sea falsa, ni que hacer buenas acciones frente a los demás sea una señal de manipulación. Lo que importa, una vez más, es la diferencia persistente entre lo que alguien aparenta ser y lo que realmente hace cuando no existe ninguna recompensa social. Porque el carácter no es aquello que hacemos cuando hay ojos sobre nosotros, es aquello que permanece cuando nadie está mirando. Y quizá por eso ciertas relaciones nos confunden durante tanto tiempo. Buscamos monstruos con rostros monstruosos, cuando algunas formas de dominio aprendieron algo mucho más eficaz: parecer amor frente al mundo, y convertir el silencio en una correa cuando la puerta se cierra. La novena señal exige que dejes de observar cómo te trata esa persona y comiences a notar cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. Quizás sea extremadamente paciente con alguien poderoso, atenta con quien acaba de conocer y encantadora frente a aquellas personas cuya aprobación desea conquistar. Pero observa al mesero que tarda, al empleado que comete un error, al viejo amigo que ya no tiene contactos, dinero ni prestigio. De repente aparecen pequeñas grietas, impaciencia, desprecio,
ironía, indiferencia. Es en ese contraste donde puede revelarse algo importante, porque cuando la compasión cambia radicalmente según la utilidad de la persona que tiene enfrente, quizá no estés viendo solamente bondad, tal vez estés viendo una inversión. Y existe una pregunta incómoda que casi nadie se hace mientras está siendo tratado maravillosamente bien. ¿Por qué esta persona es tan buena conmigo? No se trata de vivir desconfiando de cada gesto generoso. Eso destruiría cualquier posibilidad de intimidad. Se trata de observar si también existe humanidad cuando no hay ninguna recompensa. Entonces llegamos a la 10ª señal, y quizás sea la más dolorosa de todas. Observa cómo te trata esa persona cuando dejas de serle útil. Mientras le ofreces atención, admiración, contactos, dinero, disponibilidad o sumisión, hay calidez, hasta que un día dices que no. Tal vez estés cansado, quizá hayas comenzado a establecer límites, o simplemente hayas dejado de organizar tu existencia alrededor de sus necesidades, y algo cambia. No necesariamente habrá una explosión. A veces es mucho peor. Hay indiferencia. La persona que decía que jamás había conocido a alguien como tú comienza a tratarte como si pudiera reemplazarte mañana. La intensidad desaparece con una facilidad aterradora, y entonces surge una pregunta que duele más que el abandono. ¿Realmente le importaba yo o le gustaba lo que conseguía a través de mí? Imagina a un hombre llamado André. Durante 3 años fue el confidente de alguien que lo llamaba todas las noches. André escuchaba sus crisis, resolvía problemas y cancelaba compromisos, hasta que se enfermó. Por primera vez, era él quien necesitaba ser cuidado. Los mensajes disminuyeron, las llamadas desaparecieron, no hubo ninguna pelea, solo silencio. Fue entonces cuando André comprendió algo devastador. Creía ocupar el lugar de una persona amada, cuando quizás simplemente estaba cumpliendo una función, y esa diferencia lo cambia todo, porque ser amado significa seguir teniendo valor incluso cuando no estás produciendo nada para la otra persona. Puedes estar cansado, puedes fracasar, puedes decir que no, puedes no tener nada que ofrecer esa noche, y aún así sigues siendo alguien. Por eso no observes solamente cómo una persona entra en tu vida. Observa cómo reacciona cuando tú cierras algunas puertas, porque quizá la verdadera prueba de una relación no ocurre cuando lo entregas todo, ocurre cuando finalmente dices, esto ya no puedo seguir dándolo. Si el cariño muere exactamente donde nace tu límite, quizá aquello que llamabas amor nunca deseó realmente tu presencia, deseaba tener acceso a ti. Después de estas 10 señales, existe un peligro que necesitamos enfrentar. Podrías terminar este video mirando a todas las personas a tu alrededor como si fueran sospechosas, y eso sería otra prisión. El objetivo no es convertir la percepción en paranoia, es transformar la experiencia en discernimiento, porque empático oscuro no es un diagnóstico clínico que puedas repartir entre exparejas, familiares difíciles o compañeros desagradables. Estamos hablando de un concepto utilizado para investigar la coexistencia de la empatía con determinados rasgos oscuros de personalidad. Y reconocer uno o dos comportamientos en alguien, o incluso en ti mismo, no significa haber encontrado un monstruo escondido. De hecho, existe una pregunta todavía más incómoda. ¿Y si reconociste algunas de estas señales en ti mismo? Tal vez alguna vez hayas utilizado el silencio para castigar a alguien. Quizá hayas hecho una broma sabiendo exactamente dónde iba a doler. Tal vez, durante una discusión, hayas desenterrado un secreto que alguien te confió y lo hayas convertido en un arma. ¿Eso te convierte en un empático oscuro? No necesariamente. Te convierte en alguien obligado a enfrentarse a su propio espejo. Nietzsche comprendió algo terrible sobre la naturaleza humana. Mirar durante demasiado tiempo aquello que consideramos monstruoso también exige vigilar aquello que comienza a surgir dentro de nosotros. Por eso, tu primera defensa no consiste en aprender a leer la mente.
consiste en observar comportamientos. Cuando reveles una pequeña vulnerabilidad, observa qué sucede con ella. ¿Permanece protegida? ¿Aparece después durante una discusión? ¿Se convierte en una broma? ¿Termina llegando a oídos de otras personas? No entregues toda la caja fuerte para descubrir si alguien sabe cuidar una moneda. La segunda defensa es todavía más sencilla. Dale tiempo al tiempo. Las manipulaciones prosperan con la prisa. Amistades que se vuelven instantáneamente profundas. Declaraciones grandiosas demasiado pronto. La sensación de que alguien apareció ayer y hoy ya conoce tu alma por completo. No necesitas rechazar esa conexión. Simplemente no necesitas entregarle todo. Quien realmente quiera permanecer no tendrá miedo de ir despacio. Y la tercera defensa quizás sea la más importante. Cuando estés confundido, deja de preguntarte únicamente ¿cómo me hace sentir esta persona? Y pregúntate ¿qué ocurrió realmente? ¿Quién siempre termina pidiendo perdón? ¿Quién siempre cede? ¿Quién termina cada discusión sintiéndose culpable? ¿Quién ha visto sus secretos protegidos? ¿Quién necesita andar con pies de plomo para evitar un cambio repentino de humor? Los sentimientos pueden ser intensos. Los patrones son mucho más difíciles de disfrazar. Y quizás sea aquí donde Nietzsche nos obliga a mirar algo todavía más profundo. El problema nunca fue simplemente tener la capacidad de comprender a las personas. Comprender es poder. Puedes percibir la inseguridad de alguien y explotarla, o protegerla. Puedes descubrir exactamente dónde sangra alguien y presionar la herida, o poner la mano sobre ella para evitar que siga sangrando. La habilidad puede ser similar. El carácter decide qué se hará con ella. Por eso, no salgas de aquí buscando monstruos. Busca patrones. No endurezcas tu corazón solamente porque alguien, alguna vez, abusó de aquello que ofreciste con sinceridad. La respuesta frente a la manipulación no es volverte incapaz de confiar. Es dejar de tratar la confianza como un regalo que entregas inmediatamente y convertirla en algo que se gana mediante la coherencia. Porque existe una enorme diferencia entre construir muros y construir puertas. Los muros no dejan entrar a nadie, las puertas te permiten elegir, y quizá esa sea la libertad que una personalidad manipuladora más teme. Encontrarse con alguien que todavía sabe amar, todavía sabe sentir, todavía es capaz de confiar, pero que finalmente aprendió a decidir quién recibe la llave. Tal vez la pregunta más importante no sea cuántos empáticos oscuros existen a tu alrededor, sino cuántas veces confundiste sentirte profundamente comprendido con estar verdaderamente a salvo. Hoy recorrimos 10 señales, pero todas apuntan hacia una sola verdad. Conocer tus heridas no es una prueba de amor. El carácter se revela en lo que alguien decide hacer después de conocerlas. Recuerdo una conversación hace algunos años en la que comprendí algo que nunca olvidé. Alguien me dijo, sabía exactamente qué decir para lastimarte, pero no lo dije. Esa noche entendí que la intimidad no consiste en conocer las armas, consiste en poder utilizarlas y elegir dejarlas en el suelo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si alguna parte de este video trajo el rostro de alguien a tu memoria, o quizá tu propio reflejo, escribe en los comentarios cuál de estas 10 señales fue la que más te impactó. Y ya que llegamos juntos hasta este rincón poco iluminado de la mente humana, dale like al video y suscríbete al canal. Después de todo, al algoritmo también le gusta manipular nuestro comportamiento. Por lo menos él no finge ser tu amigo. Y no te vayas todavía. Hay un video apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Lo que encontrarás ahí comienza exactamente donde termina esta reflexión. Quizá, después de verlo, nunca vuelvas a interpretar ciertos comportamientos de la misma manera,